Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Van a ver que hay un poco de diferencia entre nosotros esta semana. La primera noticia que han recibido es esta. Estoy hablando en español, ¿sí? La semana pasada estábamos hablando acerca de la transmodernidad y cómo que ha sido obviado la opinión del sur, del este de África hacia esos lugares han sido obviados a través del modernismo, el movimiento de premodernismo, modernismo a postmodernismo. Nunca nos encontramos una silla en la mesa. Así que había hablado con Daniel y eso quiero anunciar públicamente. Daniel no está dejando el programa, es solamente por los temas que vamos a tratar en esta noche. Vamos a necesitar la opinión de personas que viven en el hemisferio del sur o en el oriente. Entonces, tengo como un placer para mí, la primera persona que conozco en Argentina, eh, eh, tengo historia, pero no voy a decir nada. La primera persona que yo conozco en Argentina, a nuestro querido pastor Armando Cébula, quien va a estar hablándonos acerca del tema que vamos a tratar en esta noche, ¿sí? Y el episodio se llama Autoridad, Apariencias y Autenticidad. Bueno, ya saben, mi nombre es Chris Y mi nombre es Armando. y este es The Dirty God Podcast. No, chicos, esta noche va a ser muy interesante porque, bueno, tuve una pequeña revolución en las redes donde estábamos hablando justamente de la autenticidad y las apariencias en la autoridad, ¿sí? Y causó reacciones de todas partes, de toda la nación, Armando. La verdad, yo no estaba esperando eso. Y les invito, porque de verdad se trata del tema que vamos a hablar en esta noche, y tal vez pongo un link para que puedan ver el video completo. Por favor, vean el video completo, ¿sí? No solo los shorts, porque si quedas con los shorts vas a quedar corto. Era un pequeño chiste. Es malo, soy yankee, perdón, todavía tenemos nuestro chiste de yankee. Pero estaba hablando con Armando esta semana acerca de esto. Daniel quería que hubiera una persona que conociera la realidad argentina en la cual nosotros vivimos. Porque en realidad, y Armando, yo he dicho esto y vos has ministrado en ambos lugares, nuestra primera audiencia es Argentina. Nuestra segunda audiencia, la única persona que conozco, bueno, conozco a Fernando Romera, y te conozco a vos. Fuera de y Ortiz, fuera de esos tres personas, yo no conozco a nadie en España, pero ellos son nuestra segunda audiencia en cuanto a cantidad de personas que nos están viendo. Y en Wow. tercer lugar, viene Estados Unidos. Así que si estás viendo esto, estoy haciendo un trabajo para que ustedes tengan subtítulos en inglés. Yo sé que nosotros no estamos acostumbrados como estadounidenses tener que leer subtítulos. Bienvenido al mundo de dos tercios, ¿sí? Es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Pero Armando ha tenido una gran trayectoria, muchos años ministrando en diferentes posiciones, en diferentes puestos de la institución de nuestra denominación, tanto acá en Argentina como en España y otros países en Latinoamérica también.
y también en Estados Unidos, que conoce bastante bien. Así que yo quería invitarle en este episodio para tener un poco más de su experiencia en esto. Ahora, la idea es que vamos a usar la Biblia, vamos a usar la praxis de la iglesia y también vamos a nadar un poco en las aguas filosóficas, ¿sí? Porque no va a ser posible que nosotros tratemos todos estos temas sin tener un marco a través de lo cual nosotros estamos trabajando. Entonces, Armando, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, muchas gracias por tu tiempo. Uh, um, y bueno, yo quisiera empezar solamente preguntándote eh, ¿cuál es, cuál es tu definición de institucionalismo y cómo afecta a la iglesia de hoy integralmente? Primero déjame decir algo cortito con respecto a las 10.000 visualizaciones o a las Ah, respuestas que tuvieron. bueno, dale. Aunque las respuestas hayan sido, o las opiniones hayan sido negativas, eh, eh, digamos que uno no las puede ver todas a favor, pero sí, yo creo que muestran una gran preocupación. Sí muestran una gran preocupación. Y la preocupación es doble, es la preocupación por aquel que quiere mejorar aquel espacio al que pertenece y la preocupación de aquel que siente que lo que tiene está siendo puesto en tela de juicio. Sí, está siendo tambaleado porque hay algunos principios, estamos hablando de la institucionalización, que está siendo conmovido. Entonces, tanta respuesta, tanto compromiso para decir no o para decir sí, eh, nos dice, acá está pasando algo. Y me parece que de manera, no voy a decir ingenua, pero sí inocente, vos tocaste ese punto y por eso se crisparon. Esta crispación social que se dio, que es realmente curiosa, y eso para quien está tratando de comunicar algo y para quien está intentando no tomar una posición, pero sí decir, miren esto, es un montón. Así que, más allá de todo, sentite satisfecho porque yo creo que es cuando uno comunica algo es lo que tiene que generar, ¿sí? Esas dos preocupaciones. Así que, bueno, yendo al tema de la institucionalización, es un tema que nosotros lo venimos trabajando hace años y que no se viene trabajando dentro de las instituciones pentecostales solamente, sino dentro de todo el abanico, particularmente evangélico, no tanto en las iglesias tradicionales, no tanto en las iglesias protestantes, que son las que de alguna manera arrancan con todo este proceso, porque de hecho el pentecostalismo nace como lo más parecido a la iglesia primigenia, y luego rápidamente se institucionaliza. En muy poquitos años toma forma institucional y ahí es donde empiezan a pasar las cosas que institucionalmente son complejas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo hago un análisis, esto es un análisis mío, no lo va a encontrar en ningún libro, lo hago yo. Yo cuando miro hoy las autoridades institucionales, ¿sí? No el principio de organización, porque un principio de organización hay que tener siempre, pero la institucionalización es otra cosa, que es la organización del poder, a quién se lo doy. Entonces, eh, yo miro hoy todos los que de alguna manera representan el poder dentro de las iglesias evangélicas y encontrás muy poquita gente con autoridad. Tienen el poder, pero la autoridad te la da la vida, la autoridad te la da la experiencia, la autoridad también te la da, en el caso de aquellos que creen, en las manifestaciones espirituales.
O sea, Bueno, ahí tocaste algo, Armando, que me gustaría que definas también, porque esto es muy importante que nuestros oyentes escuchen, y videntes también si está viendo esto en YouTube. Eh, Vos mencionás como una diferencia entre autoridad y poder, y yo creo que esa distinción va a ser muy importante para ser base como esta definición de institucionalidad. ¿Me podrías hablar un poco de cómo distinguís entre autoridad y poder? y digamos, nosotros sabemos que dentro de una institución, en general las instituciones tienen como un punto de vista bastante eh, distante del modelo de Jesucristo. Él dice que la pirámide es invertida, que los que estamos en responsabilidades más altas es como bajamos y comenzamos a servir a más gente, y en las instituciones eso no funciona así. La pirámide es una pirámide taxativamente donde el más importante está arriba y hay una masa de gente abajo que atiende a las necesidades de ese líder, y se supone que ese líder hace una bajada de línea de lo que él observa que es lo mejor para toda la institución. ¿Sí? Modelo. El pensamiento de Jesucristo era otro y él dijo, lo dijo clarito, él dijo, entre ustedes no va a ser así, y dos doritos después fue así. Efectivamente pasó eso. Ahora, cuando yo hablo de autoridad, porque el poder te lo da alguien. Alguien dice, vos a partir de ahora tenés poder para hacer esto, 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 que puede ser la capacidad de hacer, según Paul Ricoeur, o el dominio. Tenés el dominio sobre determinada gente, sobre determinados contenidos, sobre determinados recursos, ¿sí? Vaya a saber. Entonces, en cambio, la autoridad está basada en un modelo de vida. La autoridad está basada en experiencia, está basada en sabiduría, está basada en esa combinación entre teoría y la praxis. Y entonces, cuando yo envío, por ejemplo, yo como pastor, como líder, nunca se me hubiera ocurrido mandar a alguien a plantar una iglesia si yo no lo había hecho. Hoy la mayoría de los líderes que mandan a plantar iglesias nunca plantaron una iglesia. Mm. No tienen idea de ese proceso tan significativo que cuando vos lo sabés, corriste el riesgo, lo probaste, fracasaste, te fue bien y vas conociendo todos los bemoles y, y mayormente vas conociendo todos los estados de ánimo que hay que atravesar a la hora de decir, tengo que acompañar a un plantador que no le está yendo bien, o tengo que acompañar a un plantador que la está rompiendo, que la está haciendo muy bien, ¿sí? Para que no se me vuelva loco, tengo que saber cómo acompañarlo. Entonces, la autoridad tiene que ver con eso, con que pedimos oración y oramos, ¿sí? Decimos ayunar y ayunamos. Hablamos del poder de Dios y, y la gente se sana con nosotros. Mm. ¿Sí? O sea, ganamos gente para el reino, tenemos esa realidad. Hoy está un poco difícil eso. Desde los escritorios eso no se logra fácilmente y hay muy pocos líderes denominacionales que tengan el sentir de decir, voy a sostener mi llamado a ser discípulos. No los hacen. Nombran gente, que Mm. algún otro los discipuló, pero no se toman ese trabajo de compartir su vida con otras personas, como para que de alguna manera después los representen. No sé, a mí me parece que por ahí está la dificultad más seria de el concepto de institución en la vida de la iglesia. Bueno, eso dice Pablo, ¿no? Yo no Ujú. construí sobre base de otro. Yo puse el fundamento. Yo tomé Wow. el tiempo de estar con ustedes, ¿no? Y él dice en Corintios, él le dice a todos los que están viniendo con todas sus cartas de autoridades de los otros apóstoles y qué sé yo, a mí no me importa, ustedes son.
la carta de mi recomendación. ¿O tal acaso cual. estuve ahí de balde? Yo no vine con palabras de hombre, sino con poder de Dios, ¿no? Entonces yo no estoy tratando de convencer a nadie. Y esto es algo que por mí, en mi experiencia, Armando, ha sido lo que me ha puesto donde estoy. Yo nunca jamás en mi vida, y yo esto digo delante de la presencia de Dios, en lo cual estoy, yo creo que siempre estamos en la presencia de Dios. Ok, A veces hay mucha gente que se olvida de eso, ¿no? Pero siempre estamos en la presencia, no se tal cual. escapa. David dijo, voy al cielo más alto, el mar más profundo, el infierno mismo, vos estás ahí, ¿A dónde ¿no? Nunca huiré? nos escapa. Bueno, entonces, yo digo esto en la presencia del Señor y invoco el nombre del Señor, que me juzgue que si mis palabras son engañosas o mentirosas. Yo nunca pedí ningún puesto en la iglesia, nunca, nunca pedí nada. Es más, hay gente que me quería nombrar y les dije no, que no estoy preparado para eso. No, no me acuerdo si vos te acordás cuando yo estaba en Nueva Centro, en este tiempo, yo te llamo a vos, yo digo, se nos va el líder de educación teológica a otra región y me quieren nombrar a mí y yo no estoy listo. Y vos me dijiste, yo me acuerdo lo que vos me dijiste porque yo dije, estoy perdiendo sueño, estoy llorando en la presencia del Señor y vos dijiste, lo real de la vida cristiana, cuando Dios te está llamando a algo, si vos no estás perdiendo sueño por ello, no es de Dios. Y eso me acuerdo claramente, ¿viste? Y de allí empieza a tener auto. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a eso de autoridad versus poder. Porque yo me acuerdo, Armando, y esto es para advertencia nada más, porque no tenemos pelo en la lengua en este show, ¿ok? En este Ah, qué podcast. bueno. Así que si tengo pelo en la lengua, solamente me salió de la barba. Este, yo me acuerdo, habiendo sido bautista, yo crecí bautista, vos lo conocés toda mi historia. Crecí bautista, pero yo me acuerdo, pero era Cleveland, así que todo era pentecostal, no importa si sos Ok. bautista, si sos metodista, esto es Cleveland. Entonces todo es pentecostal. Hasta los anglicanos pentecostales son, ¿no? Y hay más iglesias per cápita que cualquier otra ciudad en los Tremendo. Estados Unidos. Estás en la Nueva Jerusalén, ¿viste? Pero bueno, ahí estaba, y yo me acuerdo, teníamos nuestras reuniones de oración. Los domingos teníamos dos cultos, ¿viste? La más importante era la de la mañana, el de la mañana. Todos venían. Y después a la noche, a las 6 de la tarde, teníamos otro culto. Pero antes de ese culto, a las 5:30, los hombres irían a una de las aulas de escuela dominical y las mujeres a otro. Y yo habría tenido 12, 13 años. Mira que Dios ya me salvó, ya fui bautizado, que va a ser controversial para algunos. Eso es otro tema para tocar en otro momento. Uh, pero yo ya empecé a ser ayudante en la escuela dominical ahí. Y yo dije, yo necesito más de Dios, porque yo no sé qué ayudar cuando me toque enseñar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a ver qué onda. Obviamente soy un pibe, ¿no? Nadie me da 2 centavos ni me presta atención. Pero pasamos, voy a las 5:30 en punto empieza, ¿no? Si vos estás, bien. Si no estás, Bien. todavía vamos a tener, ¿no? Así que no vamos a esperar 15 minutos para empezar a orar. Y 30 minutos tampoco es mucho para mí ahora, ¿viste? 30 minutos es como mínimo para mí. No me estoy alardeando, solamente me pasa rápido porque estoy teniendo conversación con mi Señor. Entonces estoy dejando cosas en su mano que a veces son muy pesados, ¿viste?
tomamos 2 o 3 minutos para petición, y si vos tenías una petición y no entraste en esos 2 o 3 minutos, bueno, llévatelo al Señor porque es el único que cambia acá. Pero Armando, a los 12 y 13 años, entré ahí y vi a santos, hombres santos llamados por Dios, que ya sonaban las rodillas, que ya me suenan a mí también, así que, ¿qué va a ser? Sonaban las rodillas cuando ellos se bajaban a orar, pero cuando empezaban a orar, se sentía la presencia de Dios. Y yo temblaba. Y mi única respuesta, teniendo 12 o 13 años, de la verdad no me acuerdo cuándo empezó, 12 o 13 años, más que eso no. La única respuesta que yo pensé que era lógico, tengo que arrodillarme también. Y allí empezó una vida espiritual completamente diferente, palabras que venían solo porque estaba pasando tiempo con Jesús, ¿no? Y eso es la diferencia para mí en cuanto a autoridad que se le otorga el hombre y el poder. Porque fijémonos, ¿no? ¿Quién tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra? Cristo. Tal cual. Y Él nos lo conceda para cierto fin. Ahora, si trasladamos eso a la institucionalidad, tenemos un problema, porque el tema es, si yo estoy en poder, debería estar más conectado a la vida y con más tiempo de oración y con más autoridad, no porque yo quiero ser mejor que los demás, sino que mi cargo es mayor. Tengo más gente en mi redil. Entonces, yo tengo que estar velando por mucho más situaciones y yo oro por mis autoridades, Armando. Pero lo que sí estoy notando, viste, en nuestra denominación tenemos un informe estadística financiera mensual. Y la mayoría de las personas que llenan esos informes, llenan la parte financiera con la plata y lo mandan. ¿Okay? ¿Y cuántas conversiones hubo? ¿Y cuántos cultos hubo? ¿Y qué tipo de cultos hubo? ¿Cuántos nuevos discípulos? ¿Cuántos bautismos? ¿Cuántos bautismos en el Espíritu Santo hubo? ¿Qué actividades sociales hubo? Y todo eso queda en blanco. Por lo menos en mi experiencia, queda en blanco. Número de cultos van a poner. Pero más allá de eso, en blanco, en blanco. Y yo digo, al final, lo que más nos importa, o lo que más me importa a mí, y lo que creo que debería importarnos más, y deberíamos llamar la atención a esto, es, ok, tenés diezmo. Mira, después de mi infarto, Armando, es papel, es papel. Pucheche, ya no me importa que tenga la cara de los perros de Milei, ¿me entendés? No me importa quién está allí, es un papel, ¿me entendés? Entonces, yo digo, ¿dónde está el poder de Dios? Y yo hago una pregunta, y eso es una autocrítica, y después te dejo, porque sé que tenés aportes mucho más valiosos que los míos. Pero yo me hago la mea culpa aquí, yo digo, yo tengo un ministerio callejero y tengo un ministerio mediático. Ahora donde estamos es mi congregación y mi púlpito, es mi refugio, estoy en mi oficina, es donde yo clamo al Señor, es donde yo pongo todo delante de Él. Pero Armando, he visto a taxistas recibir al Señor por haber charlado conmigo, porque soy una persona que estoy muy abierto, ¿no? Para los que no me conocen, estoy muy abierto, no trato de esconder nada, ni mis fallas, ¿no? Ni eso, porque no soy perfecto.
Y algo que yo digo siempre en mis clases de seminario es, soy humano y me reservo el derecho de estar equivocado, pero esta es la manera que yo interpreto, ¿no? ¿Por qué la iglesia que empezó con fuego, o sea, ya todos conocemos la historia en Argentina de Martín o Mario era Mazuco? Marcos. Marcos, bueno. Yo conozco bien, y vamos a hablar de esto en un ratito, la historia de cómo nace la Iglesia de Dios allí y cuán en contra de denominaciones estaban los fundadores de nuestra denominación. Pero todos conocemos la historia de Marco Mazuco y el fuego, ¿ok? Y que la gente pasaba y ellos tenían allí como testimonio toda la silla de ruedas, los bastones y toda esa cuestión. La primera vez que voy a visitar esa iglesia fue hace 2 años. No hay nada de eso. Ahora, eso no habla de su pastor, porque creo que es un síntoma que es en general. ¿Qué pasó con el poder de Dios y cómo se institucionalizó acá en Argentina, por lo menos? ¿Cómo lo ves? Este, la autoridad y la delegación de ese poder para que nosotros tengamos ahora que pelear para que la gente venga a la iglesia. Antes la gente pasaba a la iglesia y entraba solo. Ahora, yo entiendo que hay factores socioculturales en eso también, pero aparte de eso, estamos hablando de autoridad y poder y institucionalización. Hay algo o hay algunas cosas que vos ves que vos decís, este es un patrón que si seguimos estos pasos, vamos a tener iglesias con chapa afuera, pero adentro la llama solamente está en el logo, ¿me entiendes? Tal cual. Fuera de eso ya no hay llama. Bueno, de hecho, a la llama esa muchos años se la confundió con una víbora. Creían que era una serpiente. Eh, y bueno, a veces no hacemos los logos, pero no analizamos todo, la simbología, colores y diseños, como para decir, bueno, comuniquemos lo que queremos comunicar. Yo creo que hay dos problemas básicos con respecto a esto que vos decís de los informes y también con lo que era inevitable. Cuando nosotros, algo que yo peleé muchos años, porque todas estas han sido peleas mías. Yo he peleado en el sentido de decir, aportar, miremos de nuevo, hagamos otra cosa, vamos por otro camino. Eh, por ejemplo, el tema de los informes. El tema de los informes, cuando vos haces un informe tan raro, tan frío, que no mide la espiritualidad de la iglesia, sino que está midiendo la cantidad de gente que viene, lo que aportan y cuáles fueron tus actividades durante el mes. Y bueno, eso es fácil. O sea, no hay mucho, se pone en blanco porque saben que la autoridad superior lo tiene que llenar, lo va a llenar, de alguna manera lo va a llenar, porque no va a poder mandar un informe a otra instancia más importante con todos esos ítems en blanco. Entonces pongamos 20, pongamos 5, no cuesta nada. Ya está. Y como a nadie le importa, porque una vez yo hablaba con un amigo, Rick Waltrop, que él, misionero, maestro mundial Sí, 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 él es quien me conectó con Daniel y estábamos charlando, qué sé yo, y empezamos este podcast justamente porque Rick Walker no sabía, porque él me dijo, che, me parece que este tipo va de tu puede línea y ayudar. ustedes pueden hacer. Sí, 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 sí. Adelante, perdón. Y entonces estábamos ahí, Rick, estábamos hablando y Rick me dice, Armando, yo trabajé en la oficina donde recibimos todos los informes del mundo ya mayoritario.
Sí, vos acordate que el mundo está contenido en una oficina así, en las oficinas centrales, ¿sí? O sea, nosotros somos Con parte la de... arquitectura de cuadro de San, no sé si han visto de arriba, pero es Sí, igual ¿cómo se llama? De San Pedro, el corte de San Pedro del Vaticano. ok. Literalmente es lo Ujú. mismo. Bueno, perdón. Pero digo, toda la administración, en la administración, ponele central de Estados Unidos son 1 millón y X, y hay 7 millones de creyentes del mundo mayoritario que están contenidos en una oficina donde trabajan 8 personas, ¿viste? Y entonces yo le decía, Rick, pero esos informes los mira, ¿viste? Y él me decía, todo eso va a la basura, eso no lo mira nadie, lo tiran así, no da bolilla a nadie. Y yo quedé como impactado, porque nosotros de acá ¿viste? Ser concienzudo, escribir, llenar esos informes, ¿viste? Hacer todo lo... Pero yo siempre estuve en desacuerdo con esos informes. A mí no me parece que podamos evaluar el ministerio de alguien a través de saber cuántos sermones predicó, cuánta gente viene, los bautismos, porque yo soy un poco duro en esto. Si nosotros no nos damos cuenta que la Iglesia en general no está yendo a ningún lado, no estamos teniendo el nivel de influencia que tenemos. De hecho, una de las grandes cosas que, por ejemplo, la Iglesia Evangélica podría hacer en Argentina es salir a pelear por aquellos que están en inferioridad de condiciones y que están siendo abusados, se los golpea, se los humilla, ¿entendés? Nosotros somos cristianos y tenemos el Evangelio. ¿Leíste Lucas alguna vez? O sea, una vez lo leíste, perdón que interrumpa, adelante con lo que estaba diciendo, pero a mí me hervía la sangre cuando veo que la motosierra no debería ir en contra de personas que ya lo han experimentado y lo siguen experimentando día tras día, y nosotros decimos, no, ustedes son un vago. ¿Habría algunos que se aprovechen? Obviamente, 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 como en todo sistema. pero tantas historias que están saliendo que a mí me rompe el corazón, que si yo fuera billonario no tendría ningún problema con dar, porque, pero bueno, yo no tengo problema con hablar de la política, pero yo digo, esto cruza la barrera de política. Esto habla Acá yo creo que de... el problema está dado cuando nosotros decimos, esto es un problema de política, y vamos hacia la política partidaria, lo cual es un error. La política, todos nosotros somos políticos, nosotros vivimos en la polis, nosotros tenemos que interesarnos, nos tiene que interesar cómo se gobierna, cómo se administra, porque hay modos y modos. Y la Biblia lo expresa claramente, cuando hay alguien con estas características, el pueblo sufre, amigo. Es tan simple como eso. Entonces, cuando vos escuchás a Dios que decide hacer que una escritura nos llegue a nosotros para decirnos que Él ama a la viuda, al huérfano, al pobre, al extranjero, que no descuidemos al preso, que no descuidemos al desnudo, que no descuidemos al enfermo. O sea, Él dice, el juicio de las naciones es taxativo. Dice, ustedes van a ser juzgados por estas acciones. Y la iglesia se pone a defender cualquier cosa, y cuando vos decís algo, dice, loco, pero me parece que no está bueno que nosotros permitamos que todos los miércoles miércoles se los apalee a los jubilados cuando ganan $28. $28, amigo. ¿Entendés? Entonces vos decís, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eh, este modelo de evaluación de la iglesia con estos informes responde a algo. ¿Sí? Responde a algo. Eh, en el Nuevo Testamento hay dos modos de ver el accionar de Dios: a través de la iglesia, ¿sí? Digamos, a la cual Jesucristo se refirió 3 veces,
y habló más de 160 veces del reino de los cielos. Y la iglesia la manejamos nosotros, el reino de los cielos no. A nosotros nos hacen creer que la iglesia la maneja a Dios y después cuando vos ves las acciones que se toman, las decisiones, la forma en que se invierte el dinero, dónde se pone la atención, de qué manera a la gente se le deja fingir demencia frente a montones de temas, en vez de capacitarlos para que cada uno pueda hacer de su casa un centro de discipulado, agarre a sus vecinos, dos o tres, donde a la iglesia le ponen objetivos numéricos y una iglesia es significativa cuando pasó los 70, los 80, y Dios tiene pastores para 20, para 3, y el Señor ha sido tremendo, dice, donde dos o tres se junten en mi nombre, acá estoy, ¿eh? Esa es la iglesia, esa. No cuando hay 150 y un presupuesto maravilloso, o juntan 500 o 20.000. No, no, hay una mirada. Entonces, el reino de los cielos es otra cosa, y en el reino de los cielos ahí es donde el poder funciona, ahí donde el Espíritu Santo se lo deja hacer, porque es nuestro socio. Entonces, yo hago mi partecita y después dejo que el Espíritu Santo cambie los corazones, haga que las personas tomen decisiones, los sana, los libra de adicciones, cambian sus estilos de vida, porque el Señor dijo cosas claritas. Yo vine a librarlos de un estilo de vida sin sentido. ¿Sí? A eso vine. Y ese estilo de vida sin sentido no solamente provee eternidad, no solamente provee salvación, sino que te hace un ser distinto acá, en la tierra, acá. Te cambia la experiencia de vida. De repente vos sos un tipo que colabora para bien, vos sos una persona de buena influencia, vos sos un tipo que trae luz y entonces donde era todo un choreo, vos amigo no lo permitís. Yo trabajé en lugares y yo le decía, mire chicos, yo no los voy a embromar, ustedes hagan lo que ustedes quieran, yo los engancho, los denuncio. En mi horario de trabajo ustedes no tocan una moneda. ¿Y sabe qué? Yo me fui y robaron, no sabe, hicieron cualquier cosa, pero mientras yo estuve jamás faltó un papel. Entonces, digo, ese es el ejercicio, pero de una vida de poder, una vida con propósito, con sentido, una vida que puede animar a la vida de otro. Entonces, ¿cómo medimos si el reino de los cielos está siendo parte de la vida de la iglesia? Y ahí ya se pone complicado porque yo soy la autoridad. Y si yo Mm, soy la autoridad, amigo, tiene que pasar algo, ¿sí? ujú, Porque el Señor envió a los 70 y le dijo, y les doy poder sobre lo visible y sobre lo invisible. Echarán fuera demonios, sanen los enfermos. mm. Y acá lo sacamos del seminario y ni echa fuera demonios, ni sanan enfermos, ni siquiera se bancan al hermano que está dolido, que está en algún duelo o la está pasando mal. No lo traen a la casa, no le dan de comer. Le dice, bueno, hermano, viste como dice Santiago, ¿de qué sirve que vos le digas, bueno, hermano, Dios te bendiga y no le da de comer? ¿Qué Claro. es eso? ¿Entendés? Bueno, no, le vamos a conseguir algo por ahí. No, llévalo a tu casa, amigo. Dale de comer, alojalo, corre riesgo, dejate que te embromen. Pero nosotros es como que tenemos que ser muy despiertos. Tenemos que ser, viste, nadie nos puede estafar en la fe. Si una persona que ama lo primero que hace abre el corazón y le dice vení para acá, te abraza, te da de comer, te recibe. Vos sabés la gente que me ha tratado a mí en toda Latinoamérica y en Europa, que no saben ni quién yo soy, me llevaron a su casa, me dieron la habitación de uno de sus hijos, me dieron de comer, estaba en un departamento maravilloso ahí en Madrid, charlamos como locos hasta cualquier hora, oramos juntos. eh, Sin saber, alojaron ángeles, dice. Pero Mm, todo esto se va perdiendo. Se pierde porque uno tiene que ser, no, hay que ser cuidadoso, porque anda cualquiera. Y sí, si sos cuidadoso, bueno, hay cosas que no te van a pasar, como alojar un ángel, como tener una experiencia sobrenatural.
Entonces, si Mm, vos nunca orás por alguien que está al lado tuyo con alguna dolencia, nunca vas a ser el responsable de una sanidad, porque en realidad lo sana el Espíritu Santo. La persona que vio, y te vio vos, amigo, que pusiste su mano, tu mano, ¿entendés? Entonces, y empiezan a pasar cosas que son muy locas. Cuando ujú, vos soltás al Espíritu Santo en tu vida, empiezan a pasar cosas que son muy locas. Te cuento una, ¿cómo compré yo esta propiedad que tengo acá en Balcarce? Hablo con un vago, me dice, no, que esto, que lo otro, me lo tenés que pagar así, así. Y yo le digo, no, y bueno, a ver, vamos a ver. Y me dice, bueno, pero ahora no puedo hablar. Dice, tengo mi hermano que le dio una CB, un tipo uh, conocido de una estación de servicio acá, sí. le dio una CB y me dice, y me voy para Mar del Plata ya porque muere esta noche. Entonces yo le Mm, digo, loco, pará, olvídate de todo lo que veníamos hablando, hace esto. Cuando vos llegues y entres a terapia, tocalo, poné la mano así y decile, en el nombre de Jesús, sos sano. El vago me mira y me dice, ¿qué? Yo le digo, mira, yo soy creyente y el Señor dice que está a favor de la humanidad y Él es el sanador, del que crea. Si vos te animás a mm, creer, bueno, yo ni me enteré. Como al mes me llama el vago, ¿viste? Me dice, che, Armando, ¿todavía te interesa el terreno? Le digo, sí, pero yo ya no tengo la guita que tenía. Me dice, mira, pagámelo como quieras. ¿Cómo? Como quieras. Pagámelo como quieras. No sabés, me dice. Yo cuando fui, hice lo que vos me dijiste. Entré a terapia, lo toqué a mi hermano estaba drogui, estaba con intubado, estaba todo así. Dice, y le dije lo que vos me dijiste que dijera, ¿y sabés qué? No murió. No murió, tiene alguna secuela, pero está vivo, mi hermano está vivo, me dice. ¡Ápale! Resulta que Dios hace lo que quiere y el manualcito ese que vos hiciste de orar por los enfermos, guardátelo en algún lugar que no moleste porque no sirve. Porque el Señor dice, todos los que vienen a mí con fe, vinieron al lugar que tienen que venir. Entonces, claro, todo lo que nosotros le queremos inculcar a la gente de no, que esto es así, esto funciona así, sí, está bien dentro de un marco de normalidad, pero nosotros los seres humanos no tenemos vidas normales. mm, Nosotros vivimos en medio de despioles y él dice, todo lo que es imposible para vos es posible para mí. Recurrí a mí. Entonces, claro, cuando vos te hablan de bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo es algo tan escaso, amigo, que no lo vas a poder creer. La manifestación consciente, constante, consistente de sanidades, difícil, difícil. ¿Entendés? Las conversiones. Vos ves iglesias que supuestamente son iglesias grandes, y bautizan 8, 10 por año, no por mes, mm. por año. ¿Entendés? Y hacen todo, bautizan 15 y ya comen asado 3 días, ¿viste? Feriado. Entonces, hoy vos yo salí a las iglesias y te vas a encontrar todos grupitos de 40, 50, 60, 70, ya con 70 estamos frente a alguien que tiene un ministerio Eminencia. de eminencia, sí, sí, para Sí. adentro, eminencia. Entonces, claro, cuesta, pero es que, vos decís, si estamos hablando de la iglesia se mueve por conceptos humanos. Y ahí Sí. es donde usamos los criterios, ahí donde el amor no siempre aparece, siempre se equivoca la iglesia a quién tiene que cubrir, a quién tiene que cuidar, y elige, y por eso hablamos de institucionalización, porque la iglesia es una institución humana. A nosotros nos quieren hacer creer que es un lugar sagrado, que no, es una institución humana con una participación, y yo siempre recuerdo que el Espíritu Santo es muy respetuoso, por eso Pablo en Efesios dice, no, trátenlo con respeto al Espíritu Santo.
no lo entristezca, porque él se apaga, se va. Él no, Mm. no chilla, no patalea, no reclama salario, no reclama lugar, no pide estar en una convención, no dice, bueno, ¿por qué no me dejan acá una horita para que yo haga alguna cosita? No, no, el Espíritu Santo no reclama nada, lo tenés que hacer vos. Y de buenas, sabiendo que es tu socio, por eso en la bendición está y la comunión con el Espíritu Santo, el tener todas las cosas en común con Él. Pero como hoy es muy difícil que se tome en la iglesia una decisión donde podamos decir porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, Ajá. tocame la guitarrita. Bueno, esa es una pregunta que yo tengo, Armando. En cuanto a las autoridades, en cuanto a las autoridades elegidas, ¿no? A veces nosotros somos anticalvinistas, pero anticalvinistas en la sangre para el pentecostal, ¿verdad? O sea, Calvin va Trump, el diablo y después el calvinista. No, no sé. Pero más o menos es así, ¿viste? Y, pero cuando viene a las elecciones, de repente es como que nosotros fuimos enseñados por Juan Calvino directamente, porque decimos, hablamos de la soberanía de Dios, hablamos acerca de que Dios pone y Dios quita, pero nosotros estamos votando, o sea, no tenemos agencia nosotros en esto. Y yo me acuerdo en dos votaciones en las cuales yo participé. La primera, porque yo voy cuando hay elección de autoridades, yo creo que debería ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo lo tomo en serio, estoy orando un mes antes, pero 2 semanas antes de la elección de esta autoridad, el Espíritu Santo me dijo clarito, pero clarito que me heló la sangre, dijo, no des ya me dio la respuesta del Espíritu Santo. No importa lo que yo diga. Y en esa elección ya empezaban a dar papelitos y la gente ya estaban escribiendo nombres y me paré y levanté la mano y yo, hermanos míos, veo que ya están escribiendo. No se supone que nosotros tenemos que orar a Dios primero que Él nos guíe. Y entonces yo me quedé como que, mmm, ¿dónde estamos? ¿Cómo es que cambiamos? Eh, porque antes se dependía del poder de Dios. Ahora se depende de otras cosas. Porque ahora se habla de perfil de cierta autoridad, digamos, autoridad que vos quieras, ¿no? En nuestra denominación somos episcopal y presbiteriano. Entonces tenemos elecciones de los obispos y del consejo, ¿sí? Ahora, parece, sin embargo, que estas elecciones son manejadas no por el espíritu tanto, sino como para el hombre. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, no es muy complicado. En realidad no es muy complicado porque cuando vos abandonás la figura del reino, el reino es un riesgo que vos corres. Porque vos tenés que moverte como te movés con los llamados. Por ejemplo, yo nunca fui a hacer algo que yo no sentí que era llamado de parte de Dios. Cuando yo vendo mi casa para ir a estudiar al seminario, fue porque entendimos con mi esposa que teníamos que ir a prepararnos. Y mi esposa no Mm. podía tener hijos y en el entrevero ella hizo un negocio más chiquito y le dijo, bueno, si yo quedo embarazada voy, si no, no. Eso, y ¿sabes qué? En el interín que nos aceptan en Semisud y nos confirman, ella queda embarazada, nosotros vendemos la casa, nos vamos, pagamos, nada, nada, una cosa de loco. Cuando volvimos de Semisud y tuvimos que bancar toda clase de situaciones y decidimos
plantar la iglesia es porque Dios me había hablado un año antes de que yo tenía que plantar una iglesia en el barrio, me dijo todo, y yo voy a ver al intendente y el intendente me dice, no, Armando, dice, no, ahí no hay nada, dice, eso es un barrio residencial, no hay nada ahí. Si querés yo te doy un terreno. Y yo le digo, no, pero vos me vas a dar un terreno en algún cementerio de perro por ahí afuera. No, no, yo ya planté una iglesia ahí y quiero un terreno ahí. A los 15 días me llama el intendente y me dice, che, Armando, vos debés tener un Dios aparte. Dice, mira, eh, falleció un viejito que tenía un taller, resulta que ese taller era todo de chapa, así que lo tiramos todo abajo y quedó el terreno, dice. En ese terreno es donde está emplazada hoy la iglesia, que es en el lugar donde Dios me dijo y yo no le creí. Pero cuando medio que me rajan de mi iglesia local, donde yo me había ido a estudiar para trabajar mejor con mi pastor, esa era mi idea. Yo nunca quise ser pastor, nunca me imaginé. Pero yo digo, voy, me preparo, vengo acá y le metemos. Y bueno, él se puso extraño y entonces me tuve que ir. Le digo, mirá, y ahí me acordé que Dios me había hablado que yo tenía que plantar una iglesia al otro lado de la ciudad, en tal lugar, así y así. Cuando nos fuimos de vacaciones pasó lo mismo. Cuando de vacaciones, en unas vacaciones, el Señor nos habla de que nos íbamos. Nos íbamos de gallego, no sabíamos a dónde. Y entonces yo hablo con la flaca y le digo, flaca, nos vamos. ¿A dónde? No tengo idea. A lo largo de 4 años el Señor nos fue hablando hasta que un día dijo, este año se van. Vos me decís, pero te habló, te mandó un email, ¿qué fue? Así. Cuando nosotros nos vamos a Buenos Aires, cuando yo tomo la función en Buenos Aires, yo no sabía qué salario iba a tener. Yo no sabía dónde iba a vivir. 5 años yo pagué el alquiler con el alquiler de mi casa en el sur. ¿Sí? Pero a los 6 meses que nosotros estábamos ahí, yo estaba pintando el seminario a más o menos unos 8 metros colgado de un andamio, y el Señor me dice esto así, clarito, ¿eh? Acá lo sentí en mi espíritu, me dice, yo te traje, así que todo lo que tengas ganas de hacer, hacelo, yo te traje. Así que yo me bajo, me voy corriendo a casa, le hablo a la flaca, le digo, flaca, no sabe, sí, te habló el Señor, a mí también. ¿Y qué te dijo? Que Él nos trajo. Y a partir de ahí se terminaron los miedos, se terminaron las inseguridades y ahí encaramos.